Shabbat Shalom. Vamos a empezar con la porción Tetzaveh, que es la que toca esta semana. Esta porción y la anterior son porciones que ya están centradas en el aspecto del tabernáculo y que obviamente en la temática de la Torah, de la cual está hablando de nuestra alma, pues es este punto, el alma, ¿no?, que conecta. El alma es el que conecta con el Creador, y el alma es la descripción que está dando del tabernáculo. Esta porción sigue con instrucciones referentes al tabernáculo. Siempre este par de porciones, Terumá de la vez pasada y Tetzaveh de esta vez, siempre están alrededor de una festividad llamada Purim, una festividad que no está en la Torah, o que está en otros libros, pero en la Torah no está, que es un recordatorio de cómo actuar en este mundo o cómo funciona el mundo. Entonces, aquí lo que nos tenemos que centrar es está nuestra alma, y nuestra alma es lo que nos conecta con el Eterno. Ok, tenemos esa conexión, y empiezan a hablar de los elementos del tabernáculo. Esto quiere decir que son elementos importantes que nos tenemos que fijar para poder pues de alguna forma poner en orden el alma, que sería seguir los mandamientos del tabernáculo que están puestos, ponerla en orden para podernos conectar mejor con el Eterno. Y aquí viene otra parte, ¿no? En esta parte es una porción en la que se llama Tetzaveh, ¿no?, que empieza la porción y tú ordenarás a los hijos de Israel, ¿no? ¿Qué es esta palabra? Tetzaveh, ordenar, mandar, es parte de dar una instrucción, y el Creador pues da detalles a Moisés del tabernáculo, ¿no? Empieza con este tema del aceite que se va a usar para la menorá, para el candelabro, para dar luz, ¿no? Y la porción se centra en los sacerdotes, y ya vamos a ver que toda la porción, digamos, va a hablar de los sacerdotes, de Aarón y sus hijos. Ya se centró en Aarón, ¿no? Y aquí hay que entender que los Kohanim, o los sacerdotes, que de los que está hablando, son levitas, ¿no? Los sacerdotes son levitas, pero los levitas, la tribu de los levitas, no toda la tribu son sacerdotes, solo una parte, la parte que corresponde a los descendientes de Aarón, ¿no? En la forma en que lo explica la Torah, ¿no?, pues son los hijos de Aarón, los descendientes masculinos de Aarón, son los que pueden ser sacerdotes o son sacerdotes, y entonces así es como está puesto
este sentido, ¿no? Está en la tribu de los levitas, Aarón es de la tribu de los levitas, pero no todos los levitas van a ser sacerdotes. En este caso, Moisés, que es el hermano de Aarón, que es una figura muy importante porque pues es la parte que está dentro de nosotros que nos está recordando del Eterno. No es sacerdote porque dijimos que solo Aarón y sus descendientes. Moisés es el hermano nada más, ¿verdad? Entonces el hermano pues no es sacerdote, él es levita y él tiene otra función, pero Aarón es el levita y sacerdote y todos sus hijos son sacerdotes. Y aquí está hablando de los sacerdotes, se va a centrar en los sacerdotes, se va a centrar en la vestimenta que llevan los sacerdotes, y luego va a haber un pedazo de la porción sobre la consagración de los sacerdotes, ¿no? Y básicamente la porción se está centrando en este sentido de los sacerdotes, sus vestimentas, cómo los vamos a consagrar, y ya acaba con un pedacito que habla sobre el altar de incienso. Pero básicamente esta porción se está centrando en los sacerdotes. Aquí estamos viendo entonces que el tabernáculo lo están como dividiendo, ¿no? Hubo una parte que explicaron en la porción terumá de los elementos del tabernáculo, y ahora está esta porción donde están explicando el asunto ligado a lo del tabernáculo, pero es la parte de los sacerdotes, ¿no? Y claro, por eso empezaron con el aceite del candelabro, porque obviamente era para prender las luces en el candelabro, pero quien los va a prender pues son los sacerdotes. Y entonces aquí están hablando de la parte humana del tabernáculo. Entonces aquí básicamente lo que está pasando en esta parashá es que están hablando que el tabernáculo tiene unos elementos, y también para que funcione pues va a tener una parte humana, que son estos sacerdotes que necesitan una vestimenta, que necesitan una preparación, una consagración, mantenerse puros, estar en el sentido correcto con el Eterno, ¿verdad? Y entonces, pues, operar el tabernáculo o usar esta conexión que tenemos con el Eterno, pues, es el alma, pero requiere de la parte humana, de la parte física de los sacerdotes. Y entonces, simplemente toda la porción pues es un recordatorio de cómo funciona nuestra alma pegada al cuerpo, y que se va a requerir el alma y el cuerpo unidos. La parte del alma sería la parte que no se ve, la parte de Zeir Anpin, ¿verdad? Y la parte del elemento humano que están poniendo aquí, pues es la parte del cuerpo, de lo físico, de la parte de Malhut. Y entonces la unión de Zeir Anpin y Malhut es lo que se refiere a esta parashá, ¿no? Que la otra, refiriéndose a los elementos del tabernáculo, y que está hablando ya de los sacerdotes y de sus vestimentas y de su preparación y de todo lo que se necesita. Y entonces de eso se trata esta porción, en el que pues tenemos que hacer un esfuerzo, no solo por preparar el alma o de alguna forma
estar trabajando en el lado del alma para mantenerla, digamos, de forma correcta para hacer la conexión, ¿no? Y están hablando, la vez pasada pues hablaron de cuáles van a ser tus deseos o tu intención, ¿no? El asunto del dar, ¿no? Que vas a unir esa intención y esa es la que vas a tener para que funcione el asunto, ¿no? Y claro, eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Una es cómo necesito tener el alma corregida, educada, orientada al eterno, ¿no? En el modo de dar de lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Y luego viene la parte humana, llamada los sacerdotes, que es la parte humana de nosotros mismos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Porque la parte humana siempre es en el mundo de Malhut, en el mundo de Asia, en el mundo de la acción, y entonces ya implica, ok, ¿qué voy a hacer? O sea, de lo que tengo que operar en el tabernáculo, por decirlo así, en el alma, para mantener esa conexión con el Eterno. Y entonces toda la temática que está llevando la Torah es referente a qué tenemos que hacer o en qué tenemos que trabajar para mantener o tener una conexión con el Eterno. Porque entonces, acuérdense que cómo está la historia, pues, está platicando de nuestra alma, es una parábola, es una forma de platicar de nuestra alma, y entonces el hablar de los sacerdotes habla de nosotros mismos, de lo que tenemos que hacer físicamente, y entonces quiere decir que tendríamos que hacer pues todos esos detalles que hacen los sacerdotes, el mantener una cierta pureza, el mantener una intención correcta, el trabajar en este asunto del tabernáculo que es el alma, ¿no? Que quiere decir que pues tendría que estar en ese mismo sentido, encender el menorá, mantenerlo encendido, estar de alguna forma haciendo conexión con el Eterno, este punto de ofreciendo ofrenda, ¿verdad? Elevándola, teniendo todo pues limpio y correcto y ordenado, ¿verdad? Llevar un cierto orden en la conexión con el Eterno. Y claro, esta porción habla fuertemente de la vestimenta, ¿no? Este asunto de la vestimenta realmente pues son nuestros deseos o este modo que tenemos las intenciones, ¿no? Y aquí es a la hora de hacer las cosas, ¿no? Cuando queremos elevarnos, cuando queremos hacer esta conexión espiritual, ¿no? Volvernos más espirituales, queremos acercarnos al Eterno, ¿no? Ahí el problema que se nos presenta es ya que somos nosotros, alma y cuerpo, ¿no? Acercarnos unidos, como uno, ¿no? En este sentido de
ok, vamos a operar siempre alma y cuerpo, porque así estamos, alma y cuerpo. Y entonces es súper importante el lado del Kuan Yin, el lado del sacerdote. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cómo vamos a operar, ¿no? Y ahí es justamente de lo que está hablando la parashá, o de los problemas que pueden venir a la hora de operar, ¿no? Si yo quisiera hacer un acercamiento al Eterno, ¿no? Poder llevar mi alma y mi cuerpo elevado, ¿no? O acercarme de alguna forma al Eterno, pues entonces quiere decir que va a ser muy importante la vestimenta, por ejemplo. Y la vestimenta, había dicho que son los deseos, ¿no? El deseo de recibir. Y entonces ahí es el problema, ¿no? Si yo quiero hacer algo y digo, ok, quiero ser muy espiritual, quiero elevarme al Eterno. Ahí habría que hacer una pausa, porque ahí habría que pensar el por qué quiero hacer eso. ¿Qué es lo que estoy buscando al hacer eso? Porque aquí el problema que encontramos en este mundo son los deseos y las intenciones, el deseo de recibir cuando ya opera, cuando ejecutamos algo, cuando hacemos algo. Entonces, aquí es muy importante tener este sentido que ponen de pureza y el sentido que ponen de estar en la misma voluntad del Eterno, ¿no? Porque si yo voy a querer hacer alguna conexión y yo tengo otra intención, otro deseo que no sea los que me está instruyendo el Eterno, ¿no? Y ahí es donde justamente tenemos el problema, ¿no? Si yo digo, ok, quiero elevarme, ¿no? Y a todo el mundo le gusta la idea de elevarse y hacerse más espiritual, pegarse al Eterno, y irse al cielo y cosas, ideas que hay en todo tipo de religiones y en el mundo y con respecto a una divinidad y acercarse al Creador, ¿no? Muchas veces está la idea mezclada con nosotros mismos, ¿no? El por qué quiero elevarme, pues porque quiero sentirme mejor, quiero sentirme especial, más grande, yo sí soy pegado al Eterno, y todo eso son problemas del ego, son problemas del deseo de recibir, del por qué hacemos las cosas, ¿no? Empezando, ok, ¿por qué acercarnos a Dios? Y entonces ya como concepto, pues viene un porqué, ¿no? ¿Por qué quiero hacer eso? Y entonces, o entendí perfectamente la Torá y entendí perfectamente el qué me quiere enseñar el Eterno. Y conste que estamos en un mundo para dar, para compartir.
no se trata de lo que yo voy a obtener. Y ahí es el asunto, ¿no? Así como hablábamos, si alguien tiene la idea, ok, voy a acercarme a Dios, ahí vamos a parar un momento y vamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué nos queremos acercar a Dios? ¿Qué quiero? ¿No? ¿Qué deseo? ¿Por qué estoy pensando acercarme a Dios? Y habría que cuestionarnos muy bien y analizarnos muy bien este sentido de realmente qué queremos. Estás acercándote porque quieres un mundo de paz, donde no tengas que trabajar, donde no tengas que hacer nada, donde estés a gusto, estés en una nube muy a gusto. Ok, todo es egoísta, ¿no? Es por tu comodidad, es porque quieres no hacer nada, ¿no? Es porque quieres estar tranquilo. Pero pues entonces hay que entender muy bien este asunto de acercarnos al Eterno, o de lo que quiere enseñarnos el Eterno, ¿no? El sentido de dar o compartir, y eso es súper importante, en el que debemos de hacer las cosas básicamente no por nosotros, sino por los demás. Y entonces en ese pensamiento, entonces quiere decir que me debería de acercar a Dios por un bien común, por un bien de los demás, o por el bien de Dios, si quieres verlo así, no por mí. Y entonces justamente es parte de la dificultad que representa esta porción, ¿no? Hay veces que esta porción la lee uno y pues está lo de las vestimentas, y sí, que ay, qué interesante, que unas blancas y que unas con oro, y ahí estás viendo las vestimentas y la consagración, y lo lees y pues no resultó interesante, no hubo aventuras ni nada divertido, todo fue una explicación de las vestimentas y de la consagración y de la preparación y de lo que hay que hacer, y instrucciones del asunto del tabernáculo. Y muchas veces porciones como esta pues se considera aburrida, ¿no? Porque no pasa nada interesante. Pero justamente está hablando de un problema muy fuerte, de nosotros mismos, de quiénes somos, de las vestimentas son los deseos, y realmente sería exponernos quiénes somos, ¿no? Y hay una característica de esta porción que siempre se destaca, ¿no? Esta es una porción muy especial en la que el nombre de Moshe, de Moisés, no aparece. No está la referencia de Moisés directa, ¿no? Aunque se supone que está hablando con Moisés, el Eterno, ¿no? De por sí empieza la porción con una frase, ¿no? Veatá tetzaveh, y tú le dirás o mandarás a los hijos de Israel, pero no salió el nombre de Moisés, salió la palabra tú, atá, ¿no? Otro modo de hacer referencia, pero no va a salir el nombre de Moisés. Moisés se retiró de la porción.
por decirlo así. Y justamente tal vez tendríamos que pensar, ok, muy bien, ¿qué quiero yo hacer al acercarme al Eterno? ¿No? Y entonces ahí la pregunta, ya la estoy empezando medio mal porque dije, ¿qué quiero yo hacer? Pero ese es el problema, ¿no? Que yo soy el que tengo que hacer las acciones, yo soy el que tengo que preparar al sacerdote, que preparar al alma, que hacer la conexión entre el Serampín, el alma, y el sacerdote, ¿no? Que es el cuerpo, y esta parte del deseo de recibir, y con el lado del alma y el deseo de dar, y operarlo para que se acerque al Eterno. Yo tengo que hacer la acción, pero la acción tiene que ser hecha de tal manera que no sea para mí, sino que sea para alguien más. O lo estoy haciendo por los demás, que sería referirnos a un mandamiento de la misma Torah, ¿no? En el sentido de amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y ese sería el sentido, lo estás haciendo por el prójimo, no por ti. Y hay otro mandamiento que sería que vas a amar al Eterno y amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿no? Pero entonces esos dos mandamientos no lo estás haciendo por ti, estás haciendo la acción por alguien más. Parte por el prójimo y parte por el Eterno. Pero entonces quiere decir que para que funcione todo el asunto, tú tendrías que hacer como le pasó a Moisés, ¿no? Retirarte de la acción, no aparecer en la parasha, ¿no? No aparecer en lo que se va a hacer y hacerlo. Pero tú lo vas a hacer, pero no es para ti. Y esa es justamente la dificultad que está planteando esta porción de cómo conectarnos con el Eterno. Que para conectarnos con el Eterno tendríamos que quitarnos a nosotros. Hay veces que los que les gusta ahí el Kabbalah y los números, la gematría, ¿no? Que luego están haciendo ahí cálculos y ven que por ahí hay cabalistas que dicen, a lo que estamos haciendo vamos a sumarle 1 y entonces ya vimos que sí es igual, o vamos a restarle 1 y ya vimos que entonces sí funciona, y entonces sacan un montón de conclusiones. Pero a veces nos toma por sorpresa eso, ¿no? De que estamos leyendo cierto cabalista y estamos leyendo su gematría, y obviamente está hablando de una cosa, está hablando de la gematría de una cosa y la gematría de otra cosa, y no le dan exactamente igual, y siempre termina sumándole 1 o restándole 1 y ya quedan iguales, ¿no? Y entonces te quedas con la sensación de que pues no sé, como que está haciendo trampa para que le salgan iguales, ¿no? Está forzando a que sean iguales. Pero justamente esa temática de sumarle 1, o claro, si estoy tratando de igualar dos cosas, pues es o le sumo 1 a un lado o le resto 1 a un lado, ¿no? Y justamente es esta acción que de cierta forma se está hablando en esta porción. Vas a restarle 1, te vas a quitar tú mismo. La acción que se va a hacer, la voy a hacer por el prójimo y por el Eterno, no por mí.
me voy a restar -1, ¿no? Siempre que diga ahí en algunas que súmale 1, es que le restas 1 al otro lado. Te quitas tú. Y entonces por eso hay este sentido del -1. O sea, solo va a funcionar igualando estas dos cosas. Si te quitas tú del camino, si le restas 1, y entonces sí van a ser iguales y sí funciona. Si no le restas 1, no van a ser iguales y no va a funcionar. Y ese es el sentido de esta porción. Y por cierto, esto que comentaba al principio de esta festividad de Purim, que no necesariamente es una festividad para el Eterno, no. Es una festividad para recordar este sentido de Amalek, de que nos está atacando, de que siempre hay la duda, de que nos quiere quitar de la jugada, ¿no? Que viene escrito en la Torah, ¿no? Ok, de Amalek. Hamán, el malo, pues era descendiente de Amalek, ¿no? El malo de la película o del Megilot de Esther, o de la temática que Purim está recordando, ¿no? Y pues está todo este sentido, ¿no? Que en la Megilá de Esther, en lo que se está contando de la fiesta, pues hay un cierto ocultamiento, no aparece el nombre del Eterno en la Megilá de Esther, ¿no? En el libro de Esther no hay, en el pergamino de Esther no hay mención del Eterno, está oculto, ¿no? Y todo va en este mismo sentido, ¿no? Hay un ocultamiento, ¿no? La porción que se lee, que hace que se recuerde en la festividad y se hace esta fiesta de alegría, de buscar felicidad, ¿no? Pero pues en el mundo judío, ¿no? Que hacen mucho esta festividad, se disfrazan en la fiesta, ¿no? O sea, no están, ellos están con un disfraz, ¿no? Y ese sería el sentido de quitarte tú mismo de lo que vas a hacer, ¿no? Y es muchas veces como funciona, ¿no? Si tú tienes un plan, de un negocio y dices, este negocio se hace de esta forma, de esta forma, de esta forma y va a ser muy buen negocio. ¿O qué quiere decir? Que encontraste una como fórmula de negocio donde encuentras un buen negocio. Pero si en tu plan de negocios solo funciona si tú estás ahí, o sea, si tú eres el encargado y tú eres el que dirige, tú eres el principal, ¿no? Tú eres el que dice cómo se hacen las cosas, va a funcionar. Si tú no estás, no funciona. Pues entonces eso quiere decir que eso no es un buen plan de negocios. Un buen plan de negocios tiene que funcionar aunque tú no estés. O sea, tú te puedes hacer a un lado y tu negocio tiene que funcionar solito. Y ese es un buen negocio. Uno en el que tú te restas y no estás. Y es la diferencia entre los buenos y malos negocios, ¿no? Donde los negocios a fuerzas dependan de que estés ahí, de que estés en una presencia física, quiere decir que no es tan buen negocio y termina no funcionando. Obviamente sucede eso en este mundo porque es un mundo de dar, ¿no? No es un mundo de recibir. No es un mundo en el que necesites
aún que estés tú para que funcionen las cosas. Si la idea es muy buena, ya sea un negocio, o una idea, o una tecnología, o lo que estés haciendo, pero depende de ti, quiere decir que ya no va a ser buen negocio y depende de una cosa física, de tu ego, ¿no? Pero si el negocio está pensado de tal forma que tú te puedas retirar, tú te puedas restar, le restas uno y funciona, quiere decir que es muy buen negocio y vas a poderlo hacer. Y hasta poder hacer otros negocios, porque ese no requiere que tú estés ahí. Y entonces habría que pensar, ok, claro que el mundo funciona igualito que funciona todo lo que nos está enseñando la Torah, ¿no? Es un reflejo de allá arriba, ¿no? Lo de aquí abajo. Pero a veces no nos damos cuenta de qué tan fuerte es el reflejo, ¿no? De cómo nos está pidiendo actuar, ¿no? Y pues este sentido de poder poner todo en orden para que funcione la conexión con el Eterno, pero quiere decir que la conexión con el Eterno tendría que tener una intención, un deseo que no sea para ti, que tú no estés incluido, tú no ganas nada, ¿no? Y esa entonces es una buena conexión y entonces todo aplica para cualquier lado espiritual o de conexión con el Eterno, ¿no? Una buena oración que funcione quiere decir que tú no estás en esa oración. Y entonces obviamente tendríamos que poner en orden cómo estamos pensando que funcionaría el mundo espiritual, ¿no? Porque pues resulta que todo lo que estás pensando en las religiones, en las iglesias, en qué esperas de la iglesia o qué esperas de acercarte a Dios, ¿no? Estás esperando cosas para ti, estás pensando cosas en ti, ¿no? Este es un mundo para aprender, ¿no? Y te acercas a las religiones y están pensando en sálvanos Dios, en la salvación. ¿Salvación de qué? Si este mundo lo creó Dios, Dios nos creó a nosotros y nos puso aquí para aprender. Y entonces, ¿qué estamos pidiendo? ¿Que nos salven del aprendizaje del Eterno? ¿Nos salves de Dios mismo? Obviamente el sufrimiento y el dolor de este mundo, todo viene de estar en la intención incorrecta. Este mundo está hecho para dar, para que des. Si tú no sabes dar, no sabes compartir, no entiendes cómo es ese concepto, pues entonces vas a sufrir y va a haber dolor y todo eso es justamente para que entiendas que vas mal, que estás pensando mal, que estás usando mal este mundo, que no estás aprendiendo de este mundo. Tienes dolor o tienes sufrimiento porque no estás dando, no estás pensando en ese modo. Tendrías que cambiar esa forma de pensar. Y esta es justamente esta parte del tabernáculo. Explicaron en la porción pasada elementos del alma, digamos, del lado espiritual, y ahorita se bajaron al lado físico, a los sacerdotes. Claro, está explicando cosas de nosotros mismos, ¿no? De que realmente tenemos que hacer esta conexión entre Ser Anpin y Malhut,
el lado que no se ve y el lado que sí se ve, el lado físico, y hacer la unión y hacer las acciones. Todas estas acciones que están descritas como prender el menorá, ¿no? Pero pues es la acción que estás haciendo para pues depende de lo que se esté hablando, ¿no? En el que estás pensando en los demás, en compartirle a los demás, hablarles del Eterno, corregir con los demás, elevarnos todos, buscar al Eterno, pero lo estamos haciendo parte por los demás y parte por el Eterno. Y entonces, cuando lo ponemos de tal forma, por eso se vuelve muy complicado, ¿no? Porque entonces quiere decir que yo me tengo que salir de esa ecuación, ¿no? Yo no tengo que estar en ese deseo, en esa intención, o eso que estoy orando y meditando y conectándome y haciendo para conectarme con el Eterno. Claro, la forma en que describen a los sacerdotes es justamente así, ¿no? Los sacerdotes están orando por el pueblo de Israel, están aliviando los errores de los demás, ¿no? Están corrigiendo las acciones malas que hicieron los demás, están ayudándolos a que entiendan las consecuencias de sus acciones. El sacerdote está sirviendo a los demás, ¿no? El sacerdote es alguien que está sirviendo a Dios, está sirviendo a los demás, ¿no? Y está justamente para hacer todas las operaciones para ayudar a los demás, ¿no? Rectificar lo que se hizo mal, rectificar a cada una de las personas que se acercan a los sacerdotes y hacer todas las operaciones necesarias ahí en el tabernáculo para lograr que con más facilidad rectifiquen, compongan, reparen, corrijan, estén bien con el Eterno, se puedan acercar más al Eterno. Todo eso está ayudando el sacerdote. Pero pues esa parte del sacerdote está dentro de nosotros, ¿no? Y entonces, pues es justamente lo que tendríamos que hacer. Toda esa ayuda que está haciendo a los demás. Nunca se está viendo ninguna frase donde se diga que el sacerdote lo está haciendo por él mismo, ¿no? Hay acciones que hace el sacerdote por él mismo, pero para mantener una cierta pureza, ¿no? En el que, el sacerdote va a tener que lavarse las manos y lavarse los pies y hacer cierta operación y hacer ciertas operaciones, que la están poniendo ahí, que la hacen por ellos, pero para que estén bien y puedan hacer bien la conexión y puedan operar y reparar, ayudar a los demás, ¿no? Puedan conectarse con el Eterno, ayudar a conectar al pueblo con el Eterno. No por ellos, pero pues tendríamos que tener mucho cuidado entonces qué estamos haciendo en este mundo. ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo funciona el mundo? ¿O qué es lo que estamos pensando que significa acercarse al Eterno, ¿no? Y entonces, pues quiere decir que hay mucho que corregir, tal vez de cómo estemos pensando la conexión con el Eterno, porque en la mayoría de las religiones, a la hora que se habla de una conexión con el Eterno, está envuelto el deseo de recibir para mí mismo, ¿no?
así como comentaba, el deseo primario pues es sálvame de este mundo, ¿no? Entonces ya de por sí ya vas mal, ¿no? O sea, le estás diciendo al Eterno, quítame de aquí, aunque yo sé que tú me pusiste para aprender, pero yo ya quiero salirme, no quiero aprender nada, ¿no? Quieres que te salven y justamente porque estás en otro modo y por eso se te dificulta en este mundo. Si estuviéramos en el mismo modo del Eterno, estaríamos felices, estaríamos gozosos en este mundo. Y eso es justamente el problema que nos falta experimentar, ¿no? Si estamos en este mundo, pues resolviendo problemas, sufriendo, y es que nos falta corregir algo. Todo está puesto porque no estamos exactamente como nos está enseñando el Eterno, en el mismo modo, en la misma intención, en la misma voluntad, en el mismo deseo. No estamos correctos en algo y entonces se nos dificultan las cosas, porque pues tendríamos que estar en un modo así de que ok, voy a buscar al Eterno, voy a conectarme con el Eterno por ayudar a los demás, por amar al Eterno, ¿verdad? Por hacer lo que me dice. Pero yo no estoy en esa intención o en esa ecuación, yo no estoy, ¿no? Yo me salí. Y así es como funcionaría. Y entonces ese es justamente lo que no estamos entendiendo de mucho de cómo funciona este mundo, de cómo funcionan algunos aspectos de este mundo, en el que pues tendríamos que ajustar muy bien nuestra forma de pensar para sacarnos el yo, quitarlo de ahí y hacer las cosas por el bien de los demás, ¿verdad? No por mí. Pero pues el solo pensamiento ya de por sí resulta difícil, ¿no? Más estando en este mundo, estando justamente con una vestimenta incorrecta, ¿no? Conste que la vestimenta básica pues es la piel, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? El lado físico, esa vestimenta representa el deseo de recibir para mí mismo, ¿no? Y pues no es exactamente a la vestimenta que tiene el Eterno, ¿no? Que emana luz y nosotros deberíamos de emanar luz, ¿no? Estamos en otro modo opaco, en que no emanamos luz, ¿no? Al revés, estamos tratando de jalarla hacia nosotros, ¿verdad? Estamos en el deseo de recibir y habría que cambiarlo de modo, ¿no? Y justo esta parashá está ya elevando el nivel, ¿no? El tabernáculo se explicó en la parashá anterior, en Terumá, del lado del alma, y ahora la está explicando trayendo el lado físico, uniendo el alma y el cuerpo, y haciendo lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y entonces sí tendríamos que ser como los sacerdotes, ¿no? Que van a servir a los demás y no van a esperar nada para ellos mismos. Y esa es justamente la dificultad que plantea esta parashá.
la dificultad que tendríamos que meditar y espero que hayan entendido muy bien esta dificultad, ¿no? Y entonces sí, poder entender pues todas estas acciones que hacemos supuestamente espirituales, ¿no? Pues si realmente estamos en este sentido del eterno, en este sentido de la voluntad del eterno, o estamos buscando algo para nosotros mismos, algo para beneficiarnos, ¿no? En el sentido que a lo mejor nada más estamos pensando en hacer las cosas si nos beneficia, si saco algo para mí, si hay algo en el que mejore, el que me sienta mejor, en el que me sienta más elevado, más puro, más espiritual, más pegado a Dios. Estoy pensando en mí mismo. Y ese es justamente el pensamiento que tenemos que eliminar, el pensamiento que tenemos que terminar de quitarnos para poder operar así como pues el resto que nos falta de leer de la Torá, pues va a hablar ya de las operaciones que están haciendo los sacerdotes, ¿no? Que serían nosotros mismos, ¿no? Esta unión de operar en el tabernáculo, ¿no? El alma y un sacerdote operando ahí, es el alma y el cuerpo unidas, siendo uno y operando, ¿no? Pero entonces, ¿somos uno, cuerpo y alma? ¿O tenemos problemas con ese uno de nosotros mismos, nuestro cuerpo y nuestra alma? Porque si estamos operando de otra forma, vamos a tener muchos problemas en este mundo. Vamos a sufrir en este mundo. Porque justamente el dolor que se siente en este mundo es cuando estoy en contra de la enseñanza del Eterno, cuando no estoy aprendiendo, cuando estoy queriendo hacer algo que no es lo que me está enseñando el Eterno. No entendí la lección. Entonces, pues, a pesar de ser una porción que a primera leída podría ser aburrida, ¿verdad? Muy técnica, pues es una lección que nos pone a pensar cómo estamos realmente, cómo estamos vestidos, cuál es nuestra vestimenta, ¿no? Conste que las vestimentas son los deseos, ¿no? Cómo estamos disfrazados, qué estamos buscando, qué queremos del Eterno. ¿Estamos buscando solo beneficio para nosotros mismos? Ya sea físico o emocional, ¿no? Sentirme mejor, sentirme más grande, sacar provecho, ¿verdad? O realmente puedo tener la humildad de Moisés, entender al Eterno y dar un paso atrás y quitarme de la acción. No es para mí, es por los demás y es por el Eterno.
Vamos a hacer una pausa y ahorita volvemos con preguntas sobre esta porción. Shalom.